Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. En la multiplicidad de circunstancias a apuntar con este gobierno que encabeza Javier Milei, o este desgobierno para mejor expresarnos, encontraríamos un sinnúmero de situaciones que ya hemos marcado. Ahora, nos tenemos que preguntar si la sociedad que lo instaló en el sillón de Rivadavia ha recapacitado o sigue pensando exactamente lo mismo, que hicieron bien y que eligieron bien. Como no tenemos la forma de poder averiguarlo, sí podemos saber que los encuestadores dicen que bajó absolutamente el optimismo que existía hace un tiempo atrás en muchos integrantes de la sociedad argentina con relación a si el gobierno iba a funcionar bien o mal. Y finalmente empezaron a darse cuenta que lo bien que ellos se habían imaginado, el tiempo que ellos decían que había que darle, no alcanzaba y que todo era una sucesión de situaciones de angustia. Ahora, la pregunta central es, ¿cuál es la realidad del proyecto del Cachivache? Porque la Argentina se ha endeudado a un promedio de 10.000 millones de dólares mensuales aproximadamente, no sabemos para qué, todavía no ha pagado ninguno de los grandes vencimientos internacionales, de los cuales el actual ministro de Economía es el culpable de varios de esos endeudamientos en la gestión de Mauricio Macri que están venciendo, y no sabemos tampoco de qué forma van a poder cumplir ni el swatch de los chinos, que ya están tratando desesperadamente de negociar, ni tampoco cómo se va a hacer para afrontar esos vencimientos internacionales al margen de tener que guardar el equilibrio fiscal que antojadizamente al liberal que nos gobierna se le ha ocurrido que debe dar el balance mensual. Estamos en un momento donde la crisis tiene profundidad. Hay quienes tienen trabajo en blanco, ganan el sueldo que corresponde por ley o por convenio y viven en la pobreza. Es decir, nunca se había dado en la Argentina que parte de la sociedad, aún con un trabajo estable, aún con sueldos en blanco, estuvieran sumergidos en la miseria y en la necesidad de comer en forma alternativa, de no poder hacer las 4 comidas. Esto quiere decir que no alcanza el salario, esto quiere decir que la supuesta inflación que está controlada no es cierto, y esto quiere decir además que todo lo que nos está ocurriendo, todo lo que nos está pasando, es parte de la misma antipolítica que realiza el Cachivache y sus secuaces, empezando por el endeudador y timbero ministro de Economía, que ya dejó a la Argentina enganchada en 17.000 millones de dólares cuando fue funcionario de Macri. Estamos desprolijos en todo lo que hacemos internacionalmente, no tenemos política de relaciones exteriores, estamos en el endeudamiento constante y permanente. Le acabo de decir 10.000 millones de dólares mensuales que no sabemos por qué desde que Milei gobierna, incrementando la deuda externa y la deuda pública, no cumpliendo con la tarea de coparticipación a las provincias en un país donde es federal y las provincias recaudan y le pasan a la nación. Sería bueno que empezaran las provincias a autofinanciarse y descontar, y cuando terminen de cubrir sus gastos recién le liquiden a la nación, a ver si de esa manera Milei entiende que no está cumpliendo con la coparticipación. Lo que nos está ocurriendo como país y como nación es absolutamente increíble, fuera de contexto de análisis e impensado hace un año atrás. Cuando nosotros decíamos que la opción era Massa o Milei y que había que ir por lo que menos daños nos ofrecía y era Massa, no porque nos convenciera el proyecto en sí, sino porque había que elegir opcionalmente, y dijimos no hay que dudarlo, hay que opcionar por Massa, decíamos justamente que sabíamos lo que el Cachivache iba a hacer,
Primero, conocíamos de su incapacidad. Segundo, sabíamos de su improvisación. Y tercero, que los proyectos liberales solamente cierran con represión. Y para no ser la excepción, la engancharon a Carolina Serrano, más conocida como Patricia Bullrich. Carolina Serrano era el nombre que usaba cuando era montonera. Ahora, con otro nombre de guerra, que no es el de Patricia Bullrich tampoco, pero debe tener alguno para manejarse y dar órdenes a la gendarmería, para reprimir a la policía, para reprimir a la prefectura, para reprimir, que son las tres fuerzas que dependen de ella. Bueno, Patricia Bullrich se ha transformado en una pieza imprescindible y necesaria para la parte final del proyecto liberal. No cierra si no hay represión. Ella es la encargada de administrar la represión. Por eso, cuando el genio del mar, Mauricio Macri, lo juntó a los dos en la zona norte de Buenos Aires para decir, bueno, ustedes tienen que complementarse, estaba en lo cierto. Milei hace la política de entrega, Milei hace la política hambreadora de los que menos tienen, favoreciendo a los núcleos poderosos económicos, y cuando la gente protesta, está ella para reprimir y para poner las cosas, entre comillas, en orden. Esta dupla de los dos, de Carolina Serrano o Patricia Bullrich y el Cachivache, han hecho un verdadero desastre en los pocos meses que ambos tienen poder. La cuota de poder represivo de Patricia, que tiene además todo el apoyo político de Milei, y la cuota del endeudamiento a fondo que realiza el gran timbero de la finanza, que es el ministro de Economía que tiene la Argentina, que ya dejó, repito, enganchado en 17.000 millones de dólares al gobierno de Macri, y que ahora vuelve a repetir haciendo el famoso negocio a la patria financiera y a los que hacen cuentas y especulaciones en pesos, trasladándolo después al dólar y haciendo un negocio en dólares que no se ve en ninguna parte del mundo. Esto que nos está ocurriendo ahora pasa a la vista de todos. Y mientras esto ocurre, mientras esto pasa, enfrente del firmamento político, lo único que ofrece son discusiones, peleas, falta de proyectos, nada en claro para convencer a los propios y a los extraños, y todo es una gran nebulosa donde el cachivache a pasos agigantados aprovecha esa quietud del arco opositor, esa falta de oferta de propuestas claras del arco opositor, y entonces sigue haciendo de las suyas con un DNU que lo protege, con los amplios poderes que diputados y senadores le entregaron a alguien que no estaba bien mentalmente, igual se los dieron, por lo cual no hagamos un juicio porque sería muy lamentable de todos los legisladores, oficialistas y opositores, que sin fijarse a quién le estaban dando poderes absolutos, le entregaron ese poder a alguien que no está bien en su sano juicio, como el propio presidente de la nación. Bueno, esto que nos pasa hoy es absolutamente corregible, pero para eso hace falta un pueblo atento, en acción y reacción popular en la vía pública, en la calle, estando peleando por cada una de las cosas que cree que hay que defender, porque si no, todo parece que estuviera normalizado, todo parece que fuera una cosa adecuada, y entonces sigue haciendo lo que le parece. Cuando los oyentes proponen, ¿y por qué no convocan a un paro? ¿Por qué no llaman a una huelga? ¿Por qué no hacen tal cosa? La pregunta es, ¿por qué siempre esperamos que otro haga lo que individualmente nosotros deberíamos estar haciendo como sociedad? Nadie nos impide salir con cacerolas a la calle a protestar. Nadie nos impide nuclearnos y protestar ante los tarifazos de la luz, del agua, del gas que el gobierno provocó. Nadie nos impide protestar por el alza de los precios de los comestibles. Nadie nos impide, en definitiva, estar en la protesta pública y no quejarnos todos los días en los medios de comunicación o protestando en las redes sociales. Si no hacemos la otra parte, la que mencionábamos recién de la vía pública, de la calle, si no hacemos una presencia activa, este cachivache con sus secuaces va a dejar no solamente un país ingobernable, sino irrecuperable por mucho tiempo, que es lo más grave. Porque lo que está pasando ahora
es que da la impresión que ante el silencio del Parlamento, ante la falta de una dirigencia política que sobresalga y que los referentes puedan hablarle a la opinión pública, no importa de qué color político, no me refiero a un sector, me refiero a los sectores en general de la oposición, hacen que entonces alguien que está flojo de papeles, alguien que está absolutamente fuera de la realidad, como el principal empleado público, haga y deshaga a gusto y placer. Vamos por un camino al suicidio absoluto como nación y perdiendo en cada uno de estos intentos parte de la soberanía nacional. Y todo pasa ante una pasividad de todos nosotros que somos nada más que testigos y comentaristas de una realidad, pero no actuamos en consecuencia para cambiar lo que no corresponde, porque una cosa es el voto democrático que lo hizo presidente y otra cosa es que, basado en ese voto democrático, haga cosas que no pertenecen a la democracia, como vulnerar constante y permanentemente los derechos de los jubilados, los derechos de los estudiantes universitarios o cualquiera de los derechos que maltrata constante y permanentemente el cachivache que sentamos en el sillón de Rivadavia. Depende de nosotros y no de la estructura de la partidocracia de los partidos políticos liberales. Depende del pueblo organizado y en la calle. Depende de la sociedad desconforme, porque si no, somos nada más que un gran libro de quejas y tenemos que terminar convenciéndonos que en definitiva somos masoquistas, nos gusta sufrir, nos gusta que nos pase lo que nos está pasando porque nos quejamos y no hacemos nada por cambiar la realidad. El pueblo tiene la palabra.